efectos de las situaciones que han ido sufriendo, refiriéndonos, por ejemplo, a persecuciones, torturas, detenciones ilegales, solamente por capricho, también atentados hacia la vida, hacia la seguridad, a la tranquilidad de las personas. Querida Iris, te agradecemos infinitamente por estar acá en Bolivia TV. Como has escuchado, son más de 100 medios de comunicación en cadena a través de emitiendo señal desde Bolivia a través del mundo entero para escuchar tu historia, porque lo que no se ha conocido en su momento no significa que no ha sucedido. Es duro recordar, sin embargo es necesario no olvidar. Bienvenida Iris, el mundo entero te escucha. Por favor, cuéntanos qué es lo que tú has vivido, en qué circunstancias has vivido, dinos en qué lugar ha sucedido todo lo que tú has experimentado. Bienvenida, hermana. Bueno. Buenas tardes ante todo, hermanas Juliacas. Agradecer a este medio de comunicación que realmente es el único que está posibilitando que nosotros podamos dar la voz. Como decías, nunca es tarde porque ha habido demasiada convulsión como para poder sistematizar o llegar a desglosar toda esta temática. Entonces, muy agradecidas, todos estamos, yo creo, hermanas y hermanos, que nos den la oportunidad de poder relatar lo que cruelmente y tan trágicamente hemos pasado diferentes hermanas y hermanos en este tiempo del golpe de Estado y el arrebatamiento a nuestra democracia. Ahora más felices y poder ya con más esperanza poder relatarlo, porque ya estamos pasando otro momento donde ya podemos tener voz, y este medio de comunicación realmente es el más certero para mí, ¿no? Personalmente, y yo creo para todos. Les comenzaré a relatar entonces. Yo fui aprendida o detenida el 15 de noviembre. Yo me encontraba marchando justamente con este reclamo y esta indignación ante este golpe de Estado tan letal que llegó con una autoproclamación de una persona que fue impuesta mediante las fuerzas militares, las fuerzas policiales. En el transcurso de los días también la persecución que hubo, el maltrato, el racismo, la violencia extrema que pasábamos por toda Bolivia, tanto nuestras hermanas indígenas, nuestros hermanos indígenas. El simple hecho de tener un color de piel y ser una persona humilde también involucraba esta terrible violencia sin medida, que yo lo fui viendo durante todo el tiempo, porque yo vivo cerca de la Plaza Murillo, a unas cuadras, y veía de mi ventana cómo salían los grupos, esas hordas de jóvenes supuestamente luchando por la democracia, viniendo con palos, con escudos, pateando a todo el que veían diferente, vestido tal vez de azul, siendo militante o no, simplemente ser moreno. Entonces yo vi bastante cosas en la calle, yo caminaba mucho viendo todo ese desglose de violencia y de cinismo que había. Entonces también a lo político que involucraba mucho, ¿no? Una renuncia obligada, un ataque hacia todo lo que habíamos estado llevando, yo creo, como un país estable democráticamente, como se denomina. Entonces yo me acoplé todos los días que pude a las marchas con las hermanas y hermanos tan valientes y corajudos, yo digo, que venían desde las provincias caminando con sus pies callosos, así llegaban. Yo tenía harta pena, y desde el alto bajaban jóvenes, todos humildes, de las organizaciones sociales, con sus huipalas y su llanto, ¿no? Y su llanto de decir, ya hemos perdido algo que teníamos tantos años de dignificarnos. Aparte, todo el mundo nos odia, nos insultan, les acusan de terroristas, de violentos, de salvajes. O sea, era una situación tan detestable. Entonces yo me acoplaba y ellos eran muy, muy solidarios. Al verme ahí, que yo no tenía que ver con ellos mucho en organizaciones, igual me integraban y yo iba con mi huipala. Entonces, el momento en que realmente sucede mi ataque es el 15 de noviembre, cuando yo me voy por delante de la marcha junto con los hermanos y las hermanas, tanto mineros como de todas las variedades de jóvenes, señores, reclamando, ¿no? Estamos cansados, hermano Evo también. Hermano Evo, estamos contigo, no estás solo, pueblo, no estás solo. El pueblo unido jamás será vencido. Consignas que solo gritan justicia, libertad. Iris, tú vives por la Plaza Murillo. Generalmente por estos sectores se dan marchas, se agrupan muchos de los ciudadanos que han bajado desde el Alto, han venido desde provincias. ¿Te motiva precisamente lo que escuchabas en los medios y las redes, esta discriminación? Sí. El 15 de noviembre, ¿cómo es que te detienen a ti? ¿Qué pasa después de tu detención? Sí, ya. Entonces yo, como les digo, me acoplo a la marcha, y a las 4:30 de la tarde vamos subiendo por la calle Sucre y Bolívar. Entonces yo con mi huipala, como les digo siempre, porque el cariño yo le tengo a la huipala por la representación que es, ¿no? De nuestra raza, de nuestra
de nuestra esencia como pluricultural, y me acoplo con ellos. Subimos gritando las consignas hacia el Sucre y Bolívar, y estaban ya parapetados los parapolicías, paramilitares y los policías. O sea, eran unos grupos grandes de civiles, de policías, de todos, pero todos estaban muy bien uniformados, muy bien parapetados, muy bien cubiertos contra los humildes que no tenían más que una bandera. Y yo empiezo a gritar con ellos justamente y a gritar las consignas. Nos vamos acercando hacia la Bolívar, subiendo en los gritos. Yo me acoplo, como les digo, a la parte delantera y saco el celular también, porque empiezo a ver que empiezan a reprimir, empiezan directamente a vernos a unos 100 metros y empiezan ya a tirar gases, a nublar todo el ambiente. Y solo ellos estábamos gritando y muy eufóricos, solamente eso, pero yo me pongo más adelante que todos y tomando unas fotos de los que estaban encapuchados y todo cubiertos. Entonces ellos me observan y observan toda la marcha, aparte de que ya estaban reprimiendo, y entonces se acercan corriendo a mí varios. Yo veo que se me acercan y yo me mareo también, me mareo y con los gases, y me pongo en un lugar y me paro y me asusto, pues lógicamente al ver que todo estaba una confusión, pero ellos corren directamente hacia mí. Y eran 5 policías, parapolicías y policías, y me agarran con una violencia terrible de los 2 brazos y me empiezan a dar puñetas en la cabeza, me jalan los cabellos, me daban en las rodillas empujones y me arrastraban. Y ya te tenemos ahora, ya la tenemos a una de las cabecillas. O sea, me causa un poco de gracia porque no era lógico. Allá, y a golpe y medio me llevan toda la Bolívar por el mercadito, y medio ya yo desmayándome, además del terror que paso porque era la violencia extrema. Yo pequeñita y ellos tantos, me hago pis, me hago el 2, todo eso, y me descompenso totalmente, casi desmayada me meten. Y me decían, no, levante la cabeza, terrorista, levante la cabeza. Y tenían ahí sus civiles, me empiezan a sacar fotos en la misma puerta, antes del ingreso a la PLCC, por la puerta de atrás. Levante la cabeza, cobarde, mire allá. O sea, era un ataque también mediático ese rato. Entonces yo sentía que todo se me iba, o sea, se sentía una desesperación terrible. Me ingresan arrastrándome casi como que fuera una delincuente de una categoría que no corresponde, porque no lo somos, y me hacen sentar ahí. Entonces yo, a medio desmayarme, estaba sentada y veía todo dar vueltas, pero mientras yo estaba sentada ya vi que habían llevado varios hermanos indígenas y estaban bien golpeados, sus cejas rotas, así arrinconados en el piso. Estaban hermanos mineros de tercera edad, más que todo, que estaban así, temblaban de pies a cabeza, así sentaditos, y yo escuchaba que les gritaban, terroristas de tal, de M, tal, de C, que desgraciados, han venido por el Evo, ahora que se les salve, ¿cuánto les han pagado? Entonces nos gritaban en grupo. Yo veía que a los varones se recibía más violencia, porque miren al piso, miren. O sea, era terrible la agresión verbal y los gritos que daban esos parapolicías, y las capitanas, los capitanes, o sea, se acumularon alrededor nuestro. Entonces yo me senté y me manillaron con un hermano minero en ese momento. Entonces yo estaba mareada, yo no conozco de este tipo de ataques, y me manillaron y dijeron, ahora sí, estos están jotas, porque van a tener todos estos cargos. Y nos dicen, terroristas, sediciosos, salvajes, maleantes, han venido a tomar las FCC. En este momento se les va a poner los cargos. En este momento, yo sé que hay un proceso, ¿no? Pero ahora en tu mochila te vamos a poner todas las dinamitas. Me quitaron la mochila. Aquí van a entrar, trae tu celular, los contactos. Entonces me empiezan a crear un terror más grande, porque yo no tenía contactos reales, pero ellos decían, aquí hay pruebas. O sea, eran gritos, todo era tortura para mí psicológica. Entonces nos hacen esperar un buen rato, mientras yo veía como a los hermanos los hacían poner en filas, les decían, sáquense toda la ropa, Cs y Ms, sáquense la ropa y en fila y tal, y mire al piso, y les empezaban a revisar el calzoncillo, les miraban las orejas, abra la boca, ¡sigante! O sea, era como que no sé qué llevaban ellos en sus cuerpos, y era un amedrentamiento que no podía, y gritaban, ¿quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? A mí me gritaban así. Bajaron fiscales civiles, se pararon ahí, díganos usted ya, ¿quién es su líder? Así, pero era todo el momento una constante verbalización de quién era el líder, de qué núcleo venía, quién me mandaba, y con lo mareada y asustada que estaba yo no podía comprender nada de eso. Pero ya llegaron policías civiles y nos hicieron formar filas y como digamos pasar un carnet, llenaron nombre, apellido, y nosotros como corderos estábamos, ovejas temblando. Entonces vamos a llenar los cargos y van a firmar, hay que no firmen porque sus vidas corren peligro. Entonces ni de decir no se podía, había que mirar al piso y
firmar con un silencio de esos. Y yo tuve muchos ataques de crisis durante ese momento de llanto, lloraba y me mandaban a callar con una M o una C, pero era tan fuerte ese momento la agresión que yo sentía que iba a perder la vida, sinceramente. Además, se me acercan los policías y me dicen, usted está en un estado lamentable, necesita médico, la llevaremos. Me querían llevar no sé dónde, pero yo sabía que no iba a hacer nada bueno. Entonces, ¿quiere que la llevemos al médico? No, o sea, yo me derramaba sobre un escritorio de terror solamente, y mientras firmaba los cargos y me tenían en esa presión que hasta ahorita no sé si se nota, es recordar, es también revivir eso, es muy horrible porque sientes todo ese acoso de tanta gente y estás ahí sin saber por qué te está pasando. Y yo lloraba y les decía, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué? Hablaba, levantaba mi voz y me decían, cállese porque va a ser peor. No, ustedes son unos terroristas, están pagados, son unos sediciosos, van a tener los cargos de 30 años y tú te vas a podrir en Obrajes o Miraflores. Te vas a ir directamente porque vos eres una basura de persona. Eso me gritaban las capitanas. Eres una basura, has venido aquí, has traído a todos, eres una instigadora. Todos estos cargos y los tienes. Y me hicieron firmar. Entonces, después me llevan a las celdas, donde llego solita porque era la única mujer en ese momento, y ahí es que sufro una desesperación más terrible, porque venían a la celda y me decían, terrorista, te vamos a violar, masista, terrorista, y yo decía, van a entrar, entonces voy a ser abusada más. Y en esa celda, en la carceleta que era muy hedionda, llena de necesidades, estaba todo ese lugar, y yo temblaba porque decía, se van a entrar ahorita y me van aparte de todo, ¿no? O sea, todo el terror que viviera, cada minuto era perder la cordura. Y más bien que no pasó, porque trajeron otras hermanas que habían sido funcionarias, que estaban saliendo del ministerio con sus credenciales que trabajaban, y decían ellas, a mí me han agarrado de la puerta de mi trabajo porque han visto mi credencial, y a ellas igual cargos. O sea, era desesperante. Vi llegar a una hermana arrastrada totalmente, sucia. ¿Qué ha pasado? No, es que mi hermana trabaja en el gobierno y tiene un cargo alto, ¿no? Entonces me han secuestrado a mí, me han llevado a un lugar y me han obligado a decir dónde está mi hermana, y yo no sabía, y el chofer del auto con el que trabajaba mi hermana me secuestra y me lleva hasta un cerro, y ahí me obligan a decir dónde, y yo no sé dónde está mi hermana. Ahora estoy con mi cuñado, estamos los dos aquí. O sea, escuchaba los testimonios de 2 o 3, estaba en la marcha reclamando, y me dicen que tenía mucho dinero, me están poniendo cargos de que yo estaba pagando la marcha. Entonces llorábamos entre todas ahí, y muy afligidas, porque cada una tenía una verdad que decir, pero todo era una invención de estos que nos detuvieron, de esta gente violenta, y además que estaba haciendo todo ilegal. Nos tuvieron sentadas toda la noche a plan de carajazos, la verdad, y así sentadas en un bloque y llorando porque no teníamos dónde estar, o sea, en un rincón, y con mucha angustia, mucha depresión. ¿Con quién estabas, Iris, tú? ¿Con quién estabas cuando decidiste salir a marchar? ¿Con quién estabas? ¿Cómo noticias a tu familia que había sido? No, yo estuve con mi pareja, porque los dos somos bastante así de la línea, ¿no? Que defendemos las cosas correctas, que somos del pueblo, nos sentimos parte y somos pueblo. Entonces estábamos siempre con ese pensamiento de ver cómo se estaba decayendo todo a pedazos, todo estaba siendo ya maltratados, ultrajados, nuestras hermanos en todas partes, había persecución. Ya sabíamos o escuchamos algunas noticias distorsionadas también, nos damos cuenta. Yo estaba con él, y cuando llego a la cárcel, en el momento en que se distrae, en un momento pegando a los otros hermanos, porque los varones eran ya golpeados, con fusiles así en sus espaldas, les hacían sentar en el patio, varios así, se distrajeron. Entonces ese ratito saqué yo el celular, hice una llamada a mi familia, y le dije a mi tía, por favor, estoy detenida, por favor, ayúdenme. Nada más, me vieron los parapoliciales y me quitan el celular. Claro que eso ya, como todos los casos que han venido a relatar, se los quedan los celulares, pero ese es el momento que puedo lograr, como hacer una llamada, porque después tal vez no hubiera podido yo contactarme con nadie, y tal vez nadie hubiera sabido nada de lo que me ha pasado, pero fue una suerte que un minutito se distrajeron entre que maltrataban a los demás. ¿Tu familia, al enterarse, lograste verlos? ¿Lograron venir a por lo menos pedir que te den un trato?
O por lo menos que dejen de lastimarte, Iris. ¿Qué sucedió después? No, porque, o sea, me tienen cerrada en la carceleta arriba de la CLCC, incomunicada. Entonces, como les digo, pasé totalmente incertidumbre. Yo decía, ya, solo voy a ir a Obrajes. Y por el lado de mi familia, ellos habían conseguido un abogado que a los 2 días recién me contactó, vino a la celda un ratito y me dijo, yo voy a ser su abogado, me llamó su familia, vamos a tratar de tenerle una detención domiciliaria, no sé qué. Pero así pequeños, ni el abogado podía hablar mucho con nosotros, no podía ningún abogado acercarse mucho a nosotras o a ellos. O sea, les dejaban que unos 2 minutos nos den algún dato y se vayan. Estábamos en esa incertidumbre. Sí. En esos 2 minutos que tú veías como una especie de esperanza, ¿no? Para ver de alguna forma que ya se estaban preocupando tu familia al final de tu caso, ¿qué es lo más, no puedo decir más grave o menos grave, sino lo más frustrante que tú has visto en el trato hacia los hermanos, en ese lapso de tiempo que tú has estado detenida? Porque ya mirar golpes, ya mirar insultos, se ha hecho tan natural en esta etapa del golpe como tal, con todas las detenciones. Golpes, tortura constante, humillación constante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? El hecho de decirnos que éramos todos unos campesinos ignorantes, indígenas, que éramos unos masistas, éramos unos quilomberos, que veníamos aquí porque nos estaban pagando 50 bolivianos y que ahora sí lo merecíamos porque estábamos viniendo a atacar, a tomar sus instalaciones, que ellos eran víctimas de nuestro ataque, que además esa humillación que se daba psicológica de no vales nada, eres una M, eres una C, estás aquí por no tener nada que hacer, vagos, sí. Gente, claro, vagos, inservibles, delincuentes, y con esos gritos y además esos arrastres por todas partes, porque los varones sí que no podían decir porque ellos les agredían directamente, los pegaban bien feo, entonces ellos no podían, solo estaban reprimidos así y bien decaídos, más jovencitos, y a los señores igual, o sea, era bien frustrante ver cómo no tenías voz, eras tratado peor que ni a los animalitos se les hace eso, ni a un perrito que se porta mal, creo, le das tanto palo a ellos, era un odio desbordado, ¿no? Es un odio ya incontrolable, porque uno puede tener un resentimiento, una incomodidad, una diferencia con otra persona, pero mientras uno es capaz de dominar ese resentimiento, esa diferencia con la otra persona, es humano. Sin embargo, ya dejar que el odio te ofusque de esa manera, siendo policía, no policía, militar, no militar y todo, llegando a golpear a tal extremo sin pensar en el dolor de la otra persona, eso es inhumano, es absolutamente inconcebible. Y de alguna manera, tú, que no perteneces al movimiento indígena de manera directa, sino solamente por el sentimiento del respeto a la vida, del respeto al ejercicio de derecho, te sumas a esta movilización, llegas a ver y te llega a constar toda esta situación. Qué triste es ver que dentro de los golpes, dentro de toda esta agresión, todavía hay ese pequeño gran complejo en ciertos niveles de nuestra sociedad, que tenemos esa idea de que el campesino es ignorante, de que el campesino es alguien que no piensa, que no razona y todo eso. Quepa pues la oportunidad para aclarar y decir que gracias a la mano de ese campesino al que se le cree ignorante, el boliviano come, el boliviano surge, el boliviano progresa y ahora Bolivia es Bolivia, porque ese campesino al que tanto lo odian es el que salió en tiempos de la colonia y posterior, en tiempos de guerra, Pacífico, del Chaco y todo, salió al frente. ¿Acaso la élite de las ciudades salió en algún momento? Y nos los cuenta nuestra hermana Iris, que no es directamente ni dirigente del sector campesino, ni trabaja en provincia, ni es dirigente de las mujeres a nivel de organización. Es una persona citadina que vive en el casco viejo de la ciudad de La Paz. Es una persona que en ejercicio de derecho ha mirado la injusticia, el amedrentamiento hacia los hermanos y decide sumarse y vive en carne propia toda esta situación de amedrentamiento. Golpes, ultrajes, tortura, manipulación, intimidación constante. ¿Será que tan grande es la frustración por el otro lado para agredir al otro de manera tan extrema?
Es muy extremo todo lo que tú has vivido, querida Iris. Cuando ya tú llegas a tener contacto con el abogado y demás, imagino que te trasladan a otro lado o existe alguna situación de desenlace tanto legalmente. Por favor, te pido que sigas detallándonos las cosas duras que has podido observar y cómo tú llegas a zafarte de esta situación o es que te lleven detenida y en qué situación te encuentras actualmente. Bueno, pero para continuar, este traslado que nos hicieron a las celdas judiciales, en grupos también con las hermanas y los hermanos indígenas, fue totalmente aterrador también, porque nos tenían cerrados así como pescados y posteriormente, dicen, los vamos a trasladar para sus audiencias. Y por grupos se iban trasladándonos de 20 en 20, así como si fuéramos zapatos, digamos, ¿no? A punta de cañón, sacaban 15 y los hacían subir a la patrulla. Y amenazar, ay, carajito, que te muevas, ahí el tiro en la nuca. Indio de M, así era. Eran los medios blancoides también que estaban ahí, los más de grado alto. Entonces los hacían salir así, los subían, nos fueron trasladando en la noche, a partir de las 9 de la noche por grupos. Y cuando mi último grupo fue el que trasladamos, me subieron y me dijeron, ahora sí, cuando te vea en la calle, vas a ver lo que te voy a hacer. Te he visto tu carita, tu sonrisa, me decía. Esa sonrisa ya no la vas a tener. Sediciosa, uno de los que no sabía quién era, pero me decía, a ver, móvete, a ver. Y yo me seguía orinando de miedo. Subimos y nos esperaban en cada esquina, apostados 5 o 10 policías apuntándonos como en la guerra. Un movimiento indio, sabemos que son indios rebeldes y los vamos a matar, gritaban sin miedo y nos apuntaban con sus fusiles, así en cada esquina los gritos, van a morir, no van a llegar a las celdas, saben dónde están. Era un ataque y nosotros estábamos así amanillados, todos agachados, no teníamos ni siquiera ánimos de gritar. Yo no había ningún hermano agresivo, quisiera rebelarse por ese abuso que nos estaban haciendo. Todos estaban, todos así afectados, calladitos, pero seguían abusando, gritaban toda la avenida en la noche, o sea, era tortura horrible. Llegamos así temblando y las familias lloraban, las hermanas de pollera, los papás, mamás, estaban todos ahí llorando, desesperados. Nos metieron como bolsas, mira al piso, entre, así. No tenían pena de que la familia mire eso, les parece que sentían más poder al ver que la familia veía que el maltrato que nos hacían, ni saludar, ¿qué está levantando la mano? O sea, era tan fuerte el maltrato. Nos metieron así como pescados a las celdas, igualmente totalmente hacinadas en las celdas. 200 hermanos en una celda de 20 por 20 y yo no sé cómo estaban así, todos empujados hasta afuera, ahí los han encadenado a las celdas. Nosotras, duerman en el piso, masistas. Y ahí llegué a encontrarme con la hermana del tribunal electoral, la hermana Choque, Ana María Choque, y la hermana que falleció en el penal de Miraflores por COVID también, ¿no es cierto? Las dos, la Rebollo, estaban ahí llorando. ¡Ay, esas masistas que han traído a sus más amigas masistas! Ahora péguenlas. A todas las hermanas que estaban presas, así, ellas tenían pena de pegarnos, no nos conocían. Les incitaban a que nos maltraten, nos arrinconaban, nos insultaban. No usábamos el baño, las masistas no van al baño, las masistas toda la noche, ni dormíamos siquiera, hemos pasado, no sabíamos si era de día o de noche, y llorábamos. Éramos estigmatizadas en un rincón, pero habían más hermanitas que eran de otra situación, pero ellas no tenían pena, igual nos miraban, nos da pena pegarlas, decían, son instrucciones de los policías. Ahora, ¿cómo está tu proceso? ¿Has sido aprendida? ¿Continúas con un proceso? Sí, continúo con el proceso, estoy con el arraigo y el firmado del biométrico y con todos los cargos policiales de terrorismo, sedición, instigación a delinquir, portación de armas. Eso se ha quedado congelado por lo de la pandemia que ha pasado y la fiscalía me tenía que seguir los 6 meses. Ya ha pasado más de 1 año y 4 meses, ¿no? Pero se ha quedado ahí. No ha habido la audiencia de retorno, pero se ha quedado como en el limbo. Ahora yo recurrí a la institución ya del gobierno que están tratando de procesarlo y he llevado mis documentos, han visto todo esto y están en el proceso de analizar qué me va a pasar, pero yo lo que quiero es que ya me quiten los cargos policiales, los antecedentes, porque yo no puedo conseguir trabajo. Miren, yo les voy a mostrar, no soy terrorista, yo soy licenciada en educación, yo he estudiado porque me gusta educar, es mi vocación. Yo soy maestra y amo a los niños. Y ahora todos estos antecedentes, todo eso, yo he tratado de buscar trabajo, pero siempre te piden, porque trabajar con niños es delicado, tienes que tener respaldos y garantías. Y yo no soy terrorista, no soy delincuente, yo me he formado, solo que yo quiero justicia por el pueblo y por las hermanas y hermanos, nada más.
Yo tengo ese estado de pena que no puedo ejercerlo ahora mi trabajo porque me he quedado con todos estos cargos. Eso es lo que yo deseo, que haya ya un respaldo jurídico, que sé que lo está haciendo el gobierno, pero tarda, pero estamos en eso todavía. Espero yo, tengo esperanza de que se va. ¿Cuánto te ha perjudicado? Tú eres profesional. El tema de que tú estés con estos cargos de tesorismo, de sedición, es un proceso. Ya ha pasado 1 año y 4 meses. ¿Cuánto te ha perjudicado a ti, en tu familia, personalmente, en tu vida profesional? En mi vida profesional bastante, porque yo he tratado de conectarme a trabajos, porque yo doy estimulación, hago vocación pedagógica. Entonces lo primero que era pedirme todos los documentos y los antecedentes. Entonces me decían, no, ¿cuáles son las garantías? No se la puede tomar, no podemos confiar, y no podía. He mandado a algunas otras instituciones y en 2 me han dicho, usted tiene antecedentes, no la vamos a recibir, muy diplomáticamente. No me han querido ya ni siquiera comentar, usted creo que tiene cargos, ¿no? Así, formas de discriminación he sentido. Entonces, y con mi misma familia, porque mi entorno se han totalmente afectado. Ellos han tenido que el día de la audiencia, tanto como los otros hermanos, corretear por nuestros certificados, requisitos que vivimos, que tenemos, que ejercemos, que estamos en un trabajo constante, todo eso que yo también lo tengo. Yo estaba trabajando, cuidando a una persona de tercera edad y todo eso, y ahora se han enterado de lo que a mí me ha pasado, porque he sido que he salido en la tele, todo eso, me conocen, entonces la gente ya me tilda, no me interesa, yo estoy bien feliz. Pero aquí también estuve trabajando ahí con un señor de la tercera edad, cuidándolo hasta lo último. Ya no pude retomar el trabajo porque ya me dijeron, tú estás formando eres de los grupos de las hordas masistas, eres una persona no confiable, así, eso es bien. Te lo dicen y no tienen pena, te lo dicen y no podemos considerarte, pero yo no soy delincuente, no, pero eres una persona que está metida en esas cosas, disculpa, sí. Entonces para mí fue bien complicado todo esto, tuve que quedarme así. Querida Iris, para que nos puedas contar muchos más detalles, ni días alcanzarían para ir viendo de cada jornada todo lo que has vivido. Sin embargo, en este lapso de tiempo que tú te has dado para llegar aquí al canal, has podido dar una referencia de lo que te ha pasado, lo que has visto, porque todo tu testimonio es el testimonio de aquellos que ya no están también en esta vida, por los que también todos en solidaridad estamos clamando justicia por aquellas personas que ya no están entre nosotros. Sí. Te agradezco infinitamente, querida hermana, por habernos acompañado. Te valoro mucho como persona, no solo yo, toda la gente que ha visto y escuchado tu testimonio. Te ruego que no bajes la cabeza. ¿Por qué razón? Porque seres humanos tan íntegros, tan maravillosos como tú, hay pocos. Sin ser tu lucha, has hecho de todo este movimiento indígena tu lucha. Y eso vale mucho para los hermanos. ¿Cuántos no te estarán reconociendo desde las comunidades, escuchándote por la radio y todo eso? Llévate el cariño de todos nuestros hermanos y con seguridad vamos a tener una siguiente fase en que nos vas a venir a contar y nos vas a decir, se ha limpiado mi nombre, ahora sí, en justicia, ya estoy limpia otra vez para volver a servir al país como es tu vocación. Muchas gracias, querida mamita, hasta cualquier momento. Queridas hermanas, queridos hermanos, les agradecemos infinitamente por siempre acompañarnos a través de la Red Nacional de Medios Estatales, conformados por todos los medios del Estado, Bolivia TV, Patria Nueva, el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios, la Agencia Boliviana de Información, el periódico Bolivia, también nuestros hermanos de Causachuncoca que se suman a esta labor y a esta tarea. Me voy a permitir ir a una pausa, por favor, enseguida vamos a estar con más de su programa Somos Democracia desde La Paz, Bolivia.